El caso de Pedro Rodríguez. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Aparte de que nació alrededor de 1979 en Barcelona, España, sobre la biografía temprana de Pedro Rodríguez, casi nada ha trascendido. Asimismo, tampoco se han hecho públicos los nombres de sus familiares más cercanos. La información disponible sobre él se remonta ya a la década del 2000, cuando hacía vida como agente del tráfico de la Guardia Urbana de Barcelona. Ya para ese entonces, estaba casado y tenía un hijo de ese matrimonio. Uno de sus amigos más cercanos, el abogado Francisco Ruiz, lo describió como una persona equilibrada. Sin embargo, en la tarde del 15 de agosto de 2016, un incidente de tránsito dio un vuelco importante a la vida de Pedro. Todo ocurrió cuando el conductor de un ciclomotor se saltó un control de tráfico. Él y un colega agente interceptaron al hombre poco después. Entonces, presuntamente, uno de ellos terminó golpeando al conductor. Considerando que existían sólidos indicios de mala praxis por parte de los uniformados, la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Policial barcelonés abrió un expediente disciplinario por falta muy grave. Dado que los hechos en sí constituían un delito, se presentó una denuncia para la correspondiente investigación judicial. En tanto, Pedro y su compañero fueron suspendidos temporalmente. Unas semanas después, entre septiembre y octubre de 2016, Pedro se separó de su mujer, dejando a su pequeño hijo al cuidado de ella. Más tarde, en la unidad de motos de la Guardia Urbana, él coincidió con Rosa María Peral Viñuela. Rosa fue criada en un municipio del área metropolitana de Barcelona, a 15 kilómetros de la ciudad condal, como también se conoce a Barcelona por ser tierra de condes en siglos pasados. La familia de Rosa había emigrado desde Andalucía y habitaba un barrio donde casi todos provenían de esa misma región autónoma. Su padre, Francisco Peral, había ejercido como guardia de seguridad, y adicionalmente se sabe que Rosa tenía un hermano. En opinión de sus vecinos, los Peral eran una familia normal. En cuanto a ella, era descrita por la comunidad como una chica buena, muy guapa y simpática, y con un novio de toda la vida, el estudiante de programación Rubén Carbó. En sus tempranos 20, Rosa supo explorar su porte y belleza desempeñándose como camarera en una discoteca. En paralelo, Rubén ingresó al cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona. Poco después, ella quiso imitarlo. Se preparó muy duro para salir airosa de las pruebas físicas y las de leyes. Después de todo, los beneficios económicos y la estabilidad laboral lo valían. Su esfuerzo fue compensado y con 23 años no solo logró ingresar a la fuerza, sino que además se casó con Rubén, con quien tuvo a sus 2 hijas. Como una de las pocas mujeres que patrullaban las calles de Barcelona, Rosa participó en un video promocional. Ella, mientras tanto, equilibraba la vida laboral con la crianza de sus niñas. Pero el 23 de febrero de 2008, la vida de Rosa sufrió un traspié. Esa tarde a los computadores de todos sus compañeros de comisaría, llegó un correo enviado desde la cuenta de ella que contenía una fotografía en un acto íntimo con otro hombre. Inmediatamente, Rosa trató de denunciar al subinspector Óscar S., con quien había mantenido relaciones sexuales en secreto. Pero esa denuncia no prosperó. La única medida que tomaron los superiores al respecto fue que a ambos se les trasladó de seccional.
Nunca se supo quién filtró esas imágenes que además se siguieron enviando. Y como es de suponer, de ahí en adelante se sintió observada por todos sus colegas, quienes cada tanto le hacían comentarios dañinos. Hacia 2012, Rosa era descrita por algunos como egoísta y con poca tolerancia a la frustración. Esa opinión contrastaba con el perfil que, antes del incidente de las fotos, hubiesen dibujado quienes la conocieron. En todo caso, esa mujer coincidió en el horario laboral con un hombre llamado Albert López Ferrer. A partir de ahí, el relato de los hechos cobra un carácter por demás enrevesado y telenovelesco. Reservado y con una biografía casi imposible de desentrañar, Albert era un sujeto que apenas se relacionaba con sus vecinos. En cambio, en su tiempo libre estaba muy dispuesto a reunirse con sus amigos. No obstante, en un repaso a sus redes sociales, se podía descubrir algún detalle adicional sobre este hombre que en principio era un apasionado del boxeo. Asimismo, según distintos allegados, tenía un temperamento extremadamente fuerte que incluso empezó a provocarle problemas con sus compañeros de trabajo. El asunto pasó a mayores entre 2011 y 2012, época en la que se metió en tantos líos que obtuvo 2 condenas por agresión. Una de ellas fue por un hecho en la vía pública que cobró cierta notoriedad. Albert es el que está vestido de paisano con ropa oscura. Una vecina lo grabó golpeando a un vendedor callejero de origen senegalés. Patrullando las calles de Barcelona durante 12 horas diarias, la afinidad y el acercamiento entre Rosa y él floreció de inmediato, y entre una cosa y otra se hicieron amantes. Luego, en 2014, ambos participaron en la detención de un hombre que acabó muriendo en el proceso en circunstancias no aclaradas del todo, puesto que la causa fue archivada. En cualquier caso, la de ambos era una de esas relaciones intermitentes que no acababan nunca, o al menos eso pretendía él. Quería que fuera por siempre, a pesar de que nunca le dio indicios a ella de querer llevar el asunto más allá, conocer a sus hijas o sumarlas a su vida. Quizá por eso, cuando Rubén decidió dejarla, al tener pleno conocimiento de sus infidelidades, en lugar de seguir solo con Albert, Rosa inició un romance con Pedro. Su amigo Francisco aseguró posteriormente que desde el inicio, Pedro tenía con ella las mejores intenciones, incluso formar un hogar y ampliar la familia. Y en efecto, la disposición de Pedro para pasar las fiestas de Año Nuevo con Rosa y sus hijas fue un gesto en ese sentido. Otro detalle más que evidente fue que casi de inmediato se mudó a la vivienda familiar. Todo parecía funcionar de maravillas con la nueva pareja, hasta que Albert se enteró de cuán formal era el vínculo. Entonces, comido por los celos, le envió un email a Rosa reclamándole y amenazándola con hacerle daño. En respuesta, ella le sugirió que Pedro no estaba ni estaría a la altura de lo que existía entre ellos dos. Así, sin cerrar la puerta del todo a aquella larguísima historia con Albert, pero en apariencia comprometida únicamente con Pedro, Rosa siguió sus días. Por su parte, Rubén, una vez separado de Rosa, empezó un noviazgo con una mujer llamada Antonia. Durante los trámites de divorcio, según declaró Antonia, Rosa y ella no se llevaban mal. De hecho, relató que la exmujer de Rubén siempre intentó mediar entre ambos para rebajar la tensión. A su vez, Antonia tuvo la disposición de escuchar las quejas que Rosa le exponía acerca de su exmarido. Y en esos casos, Antonia llegó a reprocharle a su novio alguna actuación suya que no le gustaba. De tal forma, ella se convirtió en una parte importante en que dicha separación llegara a feliz término. Toda vez que el divorcio se hizo efectivo, Rubén y Antonia contrajeron nupcias. No obstante, aún restaba por resolver el tema de la custodia de las hijas, fruto de su relación con Rosa. Esas mismas niñas estaban bien en el hogar, en compañía de la nueva figura paterna de Pedro. Nada podía ir mejor, o al menos eso parecía. Paseos y viajes juntos, armonía y estabilidad resaltaban en las fotos y videos que subían a sus redes sociales. Así, integrado por completo en sus vidas,
Pedro se sintió listo para dar el siguiente paso. Compró el anillo y luego le propuso matrimonio a Rosa, que aceptó encantada. Aunque de cara a Albert, con quien entonces se veía poco y nada, cada tanto se quejaba del supuesto mal carácter de Pedro. Por esos días, la flamante novia se reunió con unas amigas. Les mostró la alianza y hasta se detuvo en detalles sobre las bondades y virtudes de su prometido. Incluso no se privó de agregar que era, con creces, mejor partido que Albert. Pero bien fuese porque la extrañaba o porque no quería ceder por un asunto de ego, hacia finales de 2017, Albert siguió insistiéndole para reconciliarse por completo y retomar su amorío a pleno, justo donde lo habían dejado unos meses atrás. De allí en más, las viejas llamas volvieron a avivarse y la relación retomó la frecuencia perdida. Para colmo, él también le regaló un anillo que ella usaba a escondidas de su prometido oficial. Porque, tal y como relataron sus amigas, la idea del doble compromiso se le antojaba hasta graciosa. De cualquier modo, Pedro notó en el comportamiento de Rosa varios indicadores de que algo andaba mal. Menos besos al irse a dormir y al despertarse, su mirada ausente, la falta de caricias. Y lejos de callarse, le reclamó a su mujer el cambio. Sentía que había algo que no le contaba. Y, adicionalmente, una cosa en ella empezó a darle miedo. No podía describirlo, pero lo cierto era que le hacía desconfiar. Era como si estuviera a punto de acabar con él, bien fuese literal o metafóricamente. De pronto, hasta las conversaciones nocturnas que mantenía Rosa eran motivo de sospecha. Una y otra vez, ella negó aquella supuesta metamorfosis. Antes bien, decía estar enamorada y llena de entusiasmo por los planes de boda. Incluso hubo charlas sobre tener un hijo juntos. Pero las dudas e inseguridades que Pedro le había planteado a Rosa continuaron. Con sus amigas más cercanas, Rosa solía quejarse de él, acusándolo por sus celos. Decía que, de un tiempo a esta parte, no hacía más que generar peleas constantes. En algún punto de aquella complicada cuerda floja, Albert llegó a comunicarse con Pedro para exponer su amorío clandestino con Rosa. Eso, obviamente, terminó por desatar una tensión descomunal en la pareja. Cómo logró ella sortear semejante conflicto fue algo que permaneció únicamente entre los implicados. Sea como sea, el hecho marcó la relación, pues a pesar de seguir juntos, lo de Rosa y Pedro lucía herido mortalmente con visos de un romance tormentoso. Según las quejas interminables de Rosa, la actitud de él se volvió mucho más agresiva y controladora. Pero eso nunca ha quedado claramente establecido. De acuerdo a la investigación posterior, Rosa empezó a planear cómo deshacerse de él. Y en esa trama que la mujer armaba en su mente, también Albert asumió un rol protagónico. Hacia abril de 2017, ella le envió mensajes donde hablaba de proceder con la idea, que incluía, además, una venganza nada sutil contra Rubén. Porque a la fecha, la batalla legal entre ambos por la custodia de sus hijas, de 6 y 4 años respectivamente, se mantenía. Por ese entonces, Pedro se encontraba recuperándose de una operación de columna que había requerido la colocación de una prótesis de titanio. Sin embargo, viendo que a Rosa aún la afectaba el asunto pasado con la fotografía íntima, él dejó de lado su dolor físico y se dedicó a apoyarla, animándola a dar el paso al frente y denunciar al subinspector. Cuando ella por fin decidió que en efecto era lo correcto, Pedro le demostró su apoyo y amor acompañándola a hacer la denuncia. Cuando transcurrían los últimos días de abril, Rosa compró un teléfono móvil desechable que solo se activaba 2 veces. La noche del sábado 30 de ese mes, la pareja pasó un rato sereno mientras compartían una cena fuera de casa. En la mañana del domingo 1 de mayo, tuvieron un encuentro familiar con las niñas y los parientes de Rosa. Horas después, ya de vuelta en casa, la mujer llevó al piso superior a las niñas. De ahí en adelante, los detalles de lo ocurrido son imprecisos,
y han abundado versiones, casi siempre contradictorias. No obstante, la investigación oficial afirma que durante esa madrugada del 1 de mayo al 2 de mayo de 2017, Albert y Rosa le suministraron alguna sustancia a Pedro, una que disminuyó notablemente su poder de acción y sus reflejos. Luego le quitaron la vida. En este punto, persiste una versión no oficial. La hija mayor vio a su madre manchada con sangre y bajando a Pedro por las escaleras. Sin embargo, en su carácter de menor de edad, dicho testimonio no fue incorporado como válido. De cualquier modo, esa misma noche, Albert y Rosa escondieron el cadáver de Pedro en el baúl de su auto. Al día siguiente, ella dejó a las niñas al cuidado de Francisco, el abuelo de las pequeñas y padre de Rosa. Además, le pidió a él que si alguien preguntaba por Pedro, dijera que lo había visto. A esa hora solo se sabía que el hombre parecía estar desaparecido. Para justificar su ausencia, Rosa se había encargado de decir que habían tenido una fuerte discusión la noche anterior y profundamente enojado, él se marchó sin más. Unas horas después, Rosa condujo el auto de Pedro hasta el pantano de Foix, acompañada por Albert. Una vez en el sitio, prendieron fuego al automóvil y huyeron. Dado que ella había tomado la precaución de quedarse con el celular marca Samsung de Pedro, fue hasta el domicilio de Rubén y Antonia y desde allí envió mensajes hacia su propio teléfono. Por si este entramado de personajes, engaños y amoríos no fuese suficiente, en horas posteriores, Rosa le envió fotos de índole sexual a un vecino, Manuel G.R. El 4 de mayo de 2017, Joel, un ciclista de Calafell, en Tarragona, pedaleaba por las vías que bordean el pantano de Foix. Cuando se encontró con el auto quemado, se detuvo en seco. No era en lo absoluto habitual y tampoco estaba allí la última vez que anduvo con su bicicleta. De inmediato, Joel alertó a los servicios de emergencia. Los primeros en llegar fueron dos mozos de escuadra. La pareja se acercó al vehículo y apreció lo que parecían ser unos restos humanos irreconocibles, totalmente carbonizados. Sobre las 18 horas, ya la policía catalana estaba involucrada también luego de recibir una llamada alertando el hallazgo del vehículo. El camino próximo a la carretera BP 2115 fue cerrado al tráfico vehicular mientras se hacían todas las indagaciones en la escena. Los restos de Pedro fueron identificados gracias a la prótesis de titanio numerada que le habían puesto recientemente en su operación de la columna y que no quedó destruida por el fuego. De ahí en adelante, agentes del área de investigación criminal de la Región Policial Metropolitana Sur se hicieron cargo del caso que quedó bajo secreto de sumario. A medianoche, el sargento Jordi Domenech y otro agente se desplazaron hasta el domicilio de Rosa para darle la trágica noticia. Sin embargo, su absoluta frialdad los tomó por sorpresa. Cuando el sargento Jordi le pidió que lo dejara entrar, ella se excusó, afirmando que era tarde y no quería despertar a las niñas. Al solicitarle entonces que lo acompañase a la comisaría, tampoco quiso. No obstante, Rosa les mostró a los agentes un mensaje recibido del móvil de Pedro, donde éste decía que debía ausentarse, pero que volvería. Y antes de que Jordi y su compañero se marchasen, ella sugirió que tal vez Rubén, su exesposo, tenía algo que ver. 24 horas después de hallado el cadáver, el camino próximo a la carretera BP 2115 quedó reabierto al tráfico y una grúa trasladó el auto a un depósito municipal de vehículos donde debía permanecer bajo custodia judicial. Cuando Rubén fue abordado por los investigadores, dio una coartada que quedó demostrada en el acto y fue descartado como sospechoso. Ya en ese momento, el sargento Jordi y los demás investigadores hacían conjeturas acerca de Rosa. Tanto más cuando descubrieron un detalle. Los inputs que nos llegó es que Rosa había tenido una relación con otro guardia urbano de Barcelona que se llamaba Albert. Unas horas después, Rosa cambió de estrategia. Llamó a la comisaría y dijo que empezaba a sospechar de alguien que la acosaba.
y al preguntarle el nombre del sujeto, ella nombró a Albert. Con base en lo que ya sabían y en las obvias contradicciones del relato que ella dio, el 14 de mayo de 2017, la suerte de Rosa parecía estar echada. No, ella seguía con sus mentiras y vemos que no, ella es culpable y entonces pues la detenemos. Y además, su extraña conducta precipitó el arresto también de Albert justo ese mismo día. Los investigadores estaban convencidos de que el chalet que compartían ella y Pedro había sido la escena del crimen. Rosa acusaba a Albert de haber decidido eliminar a Pedro por celos. Él la acusaba a ella de quitarle la vida a Pedro porque supuestamente la había agredido. Lo que sí admitía Albert, sin rubor, era que le había pedido ayuda para deshacerse del cadáver. No obstante, cuando llegó el momento de hacer la reconstrucción de los hechos, ambas versiones se revelaron inviables. Asimismo, durante las pesquisas en el domicilio, el armario de Rosa resultó ser una fuente de elementos para incriminarla. Allí, los agentes encontraron la documentación, la placa y las credenciales de Pedro. Y por último, pero aún más significativo, su teléfono celular marca Samsung. Para la fiscalía se había tratado de un crimen premeditado por ambos amantes. Las autoridades tardaron un año en desbloquear el móvil de Rosa y analizar su contenido. Aunque la demora fue sustancial, valió la pena, puesto que a partir de ese dispositivo pudieron armar nuevos detalles y rescatar mayor evidencia de la existente. Rosa fue enviada a prisión preventiva en la cárcel de Ouad Ras, en Barcelona. Allí, varias internas aseguraron luego que les contó cómo se deshizo de Pedro. Una de ellas dijo que Rosa le contó que lo había envenenado. Le dio un medicamento en agua para que se calmara porque estaban discutiendo muy fuerte. Las hijas visitaron a su madre en prisión por primera vez en 2019. Rubén no puso impedimento alguno. La visita en cuestión fue en presencia de la madre de él y de un educador del centro penitenciario. Fuentes del penal aseguraron que el encuentro con las niñas fue cordial, cariñoso y emotivo. En cuanto a Rosa, manifestó su intención de que las pequeñas se marcharan con ganas de querer volver. Mientras el proceso legal contra Rosa por causar el deceso de Pedro avanzaba poco a poco, llegó el momento del juicio por el caso de la fotografía íntima filtrada por el compañero con el que tuvo una aventura. Rosa aseguró que Oscar difundió esa imagen para vengarse de ella y dañar su reputación con sus colegas, algo que de hecho funcionó. Rosa sufrió un serio revés en ese juicio porque la conclusión del juzgado fue que no existían pruebas suficientes que apoyaran la acusación, por lo que se absolvió al subinspector. Entretanto, Rubén se negó a dejar que sus hijas, siendo tan pequeñas, volvieran a ingresar a la cárcel para visitar a Rosa. A lo que nunca se opuso fue al encuentro de las niñas con sus abuelos maternos. Por su parte, mientras estaba a la espera del respectivo proceso, Rosa se quejó desde prisión de que el juicio supuestamente estaba arreglado de antemano. He llegado a escuchar barbaridades por la tele. He llegado a escuchar barbaridades que me he quedado sorprendida de que incluso se puedan llegar a decir. Finalmente, el juicio con jurado popular contra Rosa y Albert arrancó el 3 de febrero de 2020 en medio de un considerable furor mediático por el caso. El fiscal del caso, Félix Martín, aclaró que, en particular, era importante prestar mucha atención a la personalidad de Rosa y en cómo se comportó los meses anteriores para trazar un complot contra su pareja. Ese plan fatal, según él, quedaba demostrado con la compra del teléfono móvil desechable. Por su parte, Rosa insistió en su inocencia una y otra vez, repitiendo su versión de que apenas regresó a su casa aquella noche, Albert apareció armado con un hacha. Asimismo, para intimidarla más, le mostró su arma reglamentaria. En ese relato, ella subió a la planta superior buscando a toda costa proteger a sus hijas. Protegerlas, sobre todo, de que no escucharan los golpes que le propinaba Albert a Pedro. Pero de inmediato, y usando la lógica,
la acusación trató de demostrar que Pedro seguramente fue neutralizado mediante el suministro de alguna droga, porque de otra forma habría tratado de defenderse y por tanto el agresor o los agresores tendrían heridas. Según la fiscalía, Rosa y Albert se mantuvieron en contacto durante las horas previas a través del móvil desechable que compró la mujer. Pero ella no admitió ninguna responsabilidad. Manteniendo su postura de víctima, Rosa dio incontables detalles sobre el pánico que sintió la noche del crimen. Cuando le correspondió a Antonia el turno de pasar al estrado, su relato fue conmovedor, pues detalló cómo la hija mayor de Rubén y Rosa le había narrado lo que vio en su casa esa fatídica noche. Sin embargo, Rosa sostuvo que no fue así y dijo que el testimonio era falso. Además, dijo que la relación entre ella y Antonia no era nada buena y que había querido utilizar a sus hijas para hacerle daño. El testimonio determinante resultó ser el del sargento Jordi, sobre todo cuando dio detalles sobre cómo Rosa había manipulado el celular de Pedro para implicar a Rubén. De hecho, el rastreo de los teléfonos celulares fue central para la acusación, ya que permitió ubicar a ambos sospechosos en los lugares claves y con base en ello, el sargento logró acorralarlos durante aquella jornada del proceso. Por su parte, el abogado defensor de Albert, José Luis Bravo, mantuvo que su cliente fue utilizado por Rosa para conseguir sus fines, pero insistió en que Albert únicamente participó en lo relativo a la eliminación del cuerpo. En sus argumentos finales, el fiscal concluyó que Rosa era una persona manipuladora, con gran capacidad para envolver a otros en su palabrería y dispuesta a utilizar su poder de seducción para salirse con la suya. De hecho, comentó que si cualquiera se quedase 2 horas con ella a solas en una sala, saldría convencido de su absoluta inocencia. A finales de marzo de 2020, tras 6 días de deliberaciones, 8 de los 10 miembros del jurado popular consideraron a ambos acusados culpables del asesinato con alevosía del guardia urbano de Barcelona, Pedro Rodríguez. Rosa María Peral Viñuela fue condenada a 25 años tras las rejas y Albert López Ferrer a 20 años. Adicionalmente, ambos debían indemnizar a la familia de la víctima con $942.976 estadounidenses. Los condenados recurrieron la sentencia, aunque sin éxito, pues tanto el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como el Tribunal Supremo la ratificaron. Más tarde, Antonia declaró ante los medios de comunicación que no podía permitir que se le acusara de falso testimonio en un juicio de unos hechos tan graves. Rosa, en una actitud que para nada sorprende, puso su vivienda a nombre de su padre para declararse insolvente y evitar hacer frente con ella a la indemnización a los familiares de Pedro. Dentro de la misma prisión, Rosa aseguró que había intentado mandar a quitarle la vida a Rubén, en venganza por no dejar que sus hijas vieran a sus abuelos maternos. Explicó que, para llevar adelante el plan, intentó buscar a un sicario y pagarle alrededor de $32,000. No obstante, la policía no pudo probar la afirmación, pero por prevención ante el posible peligro, su exmarido tuvo escolta durante un tiempo. Posteriormente, apenas se supo que una renombrada plataforma de contenido audiovisual estaba próxima a estrenar una serie basada en el caso, Rosa, desde la cárcel, a través de su abogada, exigió a dicha plataforma que le permitiera una visualización previa de la serie. Su argumento era que atentaba contra su derecho al honor y, por extensión, al de sus hijas. Advirtió que, de no acceder, solicitarían ante el juez su paralización. No obstante, la petición fue ignorada. Desde su estreno, el pasado 8 de septiembre del presente año, la serie El cuerpo en llamas es la más vista de la plataforma. En ella se cuenta el crimen de manera semificcionada, ya que se omiten nombres y personas reales. En paralelo, la misma plataforma ha estrenado un documental de 1 hora y media llamado Las cintas de Rosa, en el que la misma mujer intenta justificar lo ocurrido, afirmando que es inocente. Debido a ese enfoque,
existiendo ya una condena firme, dicha producción ha suscitado toda clase de reproches, incluso de quienes de buena fe participaron en ella, ignorantes de que el resultado final sería favorable a Rosa. Mientras, ha sido Francisco, su padre, quien se ha encargado de llevarle a las niñas de visita cada tanto al sitio donde cumple su condena. De hecho, tras la muerte de su madre, el padre de Rosa ha seguido manteniendo la inocencia de su hija. Actualmente las niñas, igual que en la serie, se encuentran bajo la custodia de Rubén. En relación con Albert, desde que ingresó en el penal Quatre Camins, cursó y finalizó estudios de Derecho, obtuvo varios grados de inglés y realizó unos ciclos formativos de informática y programación que le permitieron, junto a otro recluso, confeccionar y dirigir la página web de la cárcel que sirve para comercializar los productos que elaboran los presos en los talleres de la prisión. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.